Hola a todos y bienvenidos a mi canal de YouTube Viviendo en Libertad. Esta es la segunda parte de la nueva serie Historia del Bautismo, y en la primera parte vimos el bautismo de los prosélitos llevado a cabo por los fariseos, y también dije que el bautismo de Juan viene precisamente de este bautismo, del bautismo de los prosélitos. Lo interesante es que Juan el Bautista no bautizaba a los gentiles, bautizaba a los propios judíos, y era un bautismo de arrepentimiento. ¿Pero arrepentirse de qué si tienen la Torá? ¿Arrepentirse de qué si están guardando? Todos guardan la Torá, porque la Torá se puede cumplir y todos guardaron la Torá. Bueno, estoy siendo irónico, lógicamente estoy siendo irónico. Vamos con la segunda parte, el bautismo de Jesús. Mateo 3, del 13 al 17. Entonces Jesús llegó de Galilea al Jordán, a donde estaba Juan, para ser bautizado por él. Pero Juan trató de impedírselo diciendo: «Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí?». Y respondiendo Jesús le dijo: «Permítelo ahora, porque es conveniente que cumplamos así toda justicia». Entonces Juan se lo permitió. Después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente. Y aquí los cielos se abrieron y él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Y he aquí, se oyó una voz de los cielos que decía: «Este es mi Hijo amado en quien me he complacido». Jesús no había cometido ningún pecado y no necesitaba arrepentirse. Por eso, Juan trató de impedir que Jesús se bautizara. Juan sabía perfectamente que Jesús era el Cordero de Dios, sin mancha y sin contaminación. Juan también admite que él sí tenía pecado y que él sí necesitaba ser bautizado. Entonces, ¿por qué Jesús dijo que era conveniente el ser bautizado? Estas son algunas de las respuestas que, según mi opinión, son válidas de algunos estudiosos. He recogido algunas respuestas válidas de algunos estudiosos de por qué Jesús se bautizó. Para iniciar su ministerio como sacerdote, ya que para ejercer el sacerdocio se requería una inmersión ritual, se requería un bautismo. Algunos piensan que fue para mostrar que Juan el Bautista era un verdadero profeta enviado de Dios. Otros afirman que para mostrar a todos que Jesús era el Hijo de Dios, el Mesías de Israel y el Salvador del mundo. Otros afirman que Jesús se bautizó para identificarse con los pecadores. El bautismo de Jesús sería el primer paso en su identificación con nosotros. Jesús comienza su ministerio público humillándose al identificarse con hombres pecadores. En Isaías 53:12 podemos leer: «Porque derramó su alma hasta la muerte y con los transgresores fue contado, llevando él el pecado de muchos e intercediendo por los transgresores». Y en 2 Corintios 5:21 leemos: «Al que no conoció pecado le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él». Y otros estudiosos afirman que Jesús se bautizó para comenzar a llevar los pecados de todos los hombres, identificándose con el macho cabrío que era llevado al desierto en Yom Kippur, el día de la expiación o el día del perdón, y que cargaba con todos los pecados del pueblo. Por eso, después de su bautismo, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Podemos leer en Levítico 16, del 20 al 22: «Hará traer el macho cabrío y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto, y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada,
y dejará ir el macho cabrío por el desierto. Tanto Juan como Jesús tenían que cumplir toda justicia. Es conveniente que cumplamos así toda justicia. Juan tenía que identificar al Mesías, y el Mesías tenía que identificarse con los hombres, cargando con todos los pecados de los hombres. Y ahora vamos a ver el bautismo de los discípulos. En Juan 4, del 1 al 3, podemos leer: Por tanto, cuando el Señor supo que los fariseos habían oído que él hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque Jesús mismo no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y partió otra vez para Galilea. El mensaje de Jesús en muchas ocasiones era el mismo que el mensaje de Juan, un mensaje de arrepentimiento. Por eso, los discípulos seguían bautizando a los judíos que querían arrepentirse y regresar al camino recto de la ley de Moisés. Los fariseos enseñaban que simplemente por el hecho de ser judío tenías parte en el reino de Dios, en el mundo venidero. Pero el mensaje de Jesús fue claro. Ninguno guardaba la ley de Moisés. Por eso, su mensaje era como el de Juan, un mensaje de arrepentimiento. Mateo 3, 1 y 2. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Lo que me parece curioso hoy en día es que muchos estén afirmando que guardan la ley de Moisés y que pueden guardar la ley de Moisés, y durante 1500 años aproximadamente el pueblo de Israel intentó guardar la ley y no pudo. Y cuando viene Juan el Bautista dice: arrepentíos, a los propios judíos. Y cuando viene Jesús dice exactamente lo mismo, dice: arrepentíos. Y además dice Jesús: yo he venido para que tengáis vida. ¿Cómo tener vida si tienen la ley? ¿No es la Torá la vida? ¿No es la ley la vida? ¿Cómo es que el Mesías dice que me va a dar vida si yo ya tengo la vida en la ley? Si yo ya guardo la ley. El mensaje de Juan, el mensaje de Jesús, era un mensaje de arrepentimiento porque el pueblo de Israel estaba andando en tinieblas, estaba andando en oscuridad. Ninguno guardaba la ley. Por eso Pedro lo dice en Hechos 15. Nadie ha podido llevar este yugo. Ni nosotros, ni nuestros padres, ni nosotros, ni nuestros padres hemos podido llevar el yugo de la ley. Y lo voy a dejar aquí. Hay mucho que decir, lógicamente, y este es un tema que, yo estudié en su día bastante y he podido compartir mucho. Y voy a seguir compartiendo. Y en la próxima clase estaré hablando del bautismo de los discípulos después de la resurrección de Jesús. El bautismo de los discípulos después de la resurrección. Espero que estéis siendo muy bendecidos con estas clases y recibid un fuerte abrazo de vuestro hermano Juan.